Saludos, hermanos y hermanas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Soy la pastora Yolanda Pupo Ortiz y con mucho gusto me reúno para compartir la meditación de hoy. Les invito a ir al libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Y aquí nos encontramos con Esteban, uno de los 7 diáconos acabados de nombrar por los discípulos para compartir el ministerio y ayudarles de manera especial con el cuidado de las viudas y el cuidado, el servicio a la comunidad en general. Esteban, un diácono lleno de gracia y de poder, que no solamente servía a la comunidad, sino que hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo, estaba lleno del Espíritu Santo. Pero como siempre pasa, cuando la palabra de Dios se levanta en medio de la oscuridad, en medio del mundo donde hay pecado, donde hay negación de la verdad, de la libertad, del perdón y el amor que encontramos en Jesucristo, habían personas en contra de él, y algunos de las sinagogas, no de la sinagoga de Jerusalén, sino de otras sinagogas, vinieron y empezaron a discutir con él. Leamos. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Y se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, de los cireneos y los alejandrinos, y los de Cilicia y de Asia, discutiendo con Esteban. Y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Ellos incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y se levantaron contra él, le arrebataron y le llevaron al Sanedrín. Luego presentaron a Esteban testigos falsos que decían: este hombre no deja de hablar palabras contra este santo lugar y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, cuando fijaron los ojos en él, vieron su cara como si fuera la cara de un ángel. Palabra de Dios. Esteban, aquel hombre cristiano, diácono, sirviendo a la comunidad, lleno del Espíritu de Dios, de gracia, haciendo señales y prodigios, se ve cercado por aquella gente que querían destruirle, que querían taparle la boca, que no querían oír aquel mensaje. Y para poder destruirle, tuvieron que decir mentiras. Y lo llevaron al concilio, incitaron a otras personas en el pueblo para que dijeran, para que afirmaran lo que ellos estaban diciendo. Este hombre está blasfemando, está diciendo que ese Jesús de Nazaret va a destruir este lugar. Él habla en contra de la ley de Moisés y del templo, de la santidad del templo. Cercado, completamente allí, solo en aquella multitud que le acusaba. Pero Esteban no pierde la paciencia. Esteban parece que no tiene enojo, no tiene ira, porque dice que cuando le miraron, cuando fijaron en él sus rostros, después de oír todas aquellas mentiras, todo aquello con que le acusaban, el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Esta es la palabra que Dios tiene para nosotros. ¿Te has sentido tú alguna vez cercado, acusado, criticado injustamente porque eres cristiano? Porque te has atrevido a decir la verdad, porque te has atrevido a levantar la voz que era diferente, que la gente no quería oír, porque no convenía. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Cuántas veces cuando eso nos sucede, nos llenamos de temor o de enojo o cedemos? Pero el Espíritu de Dios está ahí muy cerca. Y Esteban estaba con Dios y estaba lleno de su Espíritu, y dice que en vez de enojo, en vez de ira, en vez de temor, el rostro de Esteban reflejaba la paz, la dulzura, el amor de un ángel, de un ángel. Tenemos que caer de rodillas y pedir al Señor que nos ayude, porque sí, muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones difíciles,
donde se necesita que nuestra respuesta sea la respuesta de Dios, la respuesta afirmativa que somos del Señor. Necesitamos esa fortaleza, esa claridad de espíritu que solo puede darnos el Espíritu Santo. Arrodillémonos, hermanos, y oremos para que el Señor nos unja de esa manera. De manera que cuando hayan problemas, cuando veamos que hay alrededor nuestro dudas y disputas, y cuando se nos cerca y se nos tienta para que nos callemos o nos convirtamos en lo que el mundo quiere que nos convirtamos, nuestra palabra sea la palabra de Dios. Que nuestro rostro, nuestra vida entera, nuestras acciones reflejen la imagen de Cristo, el mensaje del Cristo que vive en nosotros. Que esa sea nuestra oración, hoy, mañana y siempre. Amén.